Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a ver brevemente el índice, las temáticas, los puntos que vamos a tratar. El primero de ellos es qué es la evaluación de puestos. En segundo lugar, qué propósito, qué objetivos perseguimos con la evaluación de puestos. Los usos habituales o para qué podemos utilizar la evaluación de puestos. Los diferentes métodos, los que vamos a tratar, alguno con más profundidad que otro, básicamente los que más se utilizan en la actualidad, y para finalizar unas reflexiones como conclusiones. A continuación, como os he comentado anteriormente, vamos a contestar a las preguntas que os puedan surgir. En primer lugar, con evaluación de puestos hablamos de una técnica para analizar un puesto de trabajo, los diferentes puestos que forman una organización, con una finalidad, y esta no es otra que determinar la importancia de ese puesto en relación con todos los demás. Es decir, intentamos encontrar o intentamos desgranar, intentamos entender cuáles son los diferentes puestos de una organización y cuál es la importancia de cada uno de ellos en función de todos los demás. En este proceso es el proceso el que determina la importancia relativa por el contenido de responsabilidad, es decir, y responsabilidad la podríamos definir como aquella capacidad o aquella actividad, aquel contenido dentro del puesto de trabajo que supone qué grado de responsabilidad con la consecución de los resultados del negocio tiene cada uno de los puestos de trabajo. Empezamos inicialmente con el análisis de los trabajos para obtener un tema que nosotros en este pequeño módulo de valoración o de evaluación de puestos no vamos a ver, que es la descripción de puestos de trabajo. Esto evidentemente es un primer paso previo que sin el mismo no podemos avanzar en la valoración de puestos de trabajo. Después de la valoración de las descripciones, después de las descripciones de los puestos de trabajo, debemos encontrar algún sistema que nos otorgue una cierta opinión, preferiblemente numérica, respecto a las diferentes importancias relativas de un puesto o de un grupo de puestos de trabajo. Es importante considerar un par de aspectos en este módulo, y es, en primer lugar, definir lo que es un puesto. Un puesto lo podemos definir, aunque hay muchas definiciones que podéis encontrar en libros, que podréis encontrar en una búsqueda en Internet. Un puesto, en definitiva, es un conjunto de funciones, de tareas y de responsabilidades que en un momento determinado, y esto es importante considerarlo, en un momento determinado, la organización, la empresa, la compañía encarga a una persona o a un grupo de personas, si tienen el mismo puesto de trabajos, para conseguir un determinado resultado que aporta al objetivo global de la misma. Importante considerar que siempre en valoración o en evaluación de puestos valoramos puestos y no personas, y esto es tremendamente importante resaltarlo, porque en muchísimas ocasiones nos ocurre que al hacer descripciones y más valoraciones de puesto introducimos el componente persona en dicha valoración, cosa que no tiene objeto de cabida en una valoración de puestos. La valoración de las personas habitualmente en recursos humanos se hace a través de lo que entendemos como evaluación del desempeño, evaluación del potencial y otra serie de evaluaciones que igualmente se hacen y se suelen y se deben hacer en la gestión de recursos humanos, pero no entra dentro de la evaluación de puestos. La evaluación de puestos, repito, evaluamos única y exclusivamente puestos, no personas. Y en tercer lugar, como nota, algo que ya os he adelantado anteriormente, y es, no vamos a hablar de descripciones de puestos. Esta parte de la técnica no la vamos a ver, porque no es objeto de este módulo de evaluación o de valoración de puestos de trabajo. En cuanto a qué es la evaluación de puestos, nos implica varias cosas. Todos los puestos de una organización son importantes, independientemente de que sean lo que habitualmente se determina como un puesto del core business o del objetivo central del negocio, que básicamente, y en la literatura clásica sigue estando vigente hoy, son los puestos que nos determinan valor añadido, bien sea básicamente por un tema de comercial, es decir, lo comercial es lo que básicamente nos determina
una consecución de resultados en positivo o no tan en positivo la organización, y la actividad productiva en caso que lo tenga la compañía, la que supone una cierta transformación de unas materias primas en un producto acabado en la que el cliente está dispuesto a pagar. Estos son los dos conceptos históricamente considerados de lo que es alto valor añadido en cuanto a nuestro producto o servicio que prestamos a nuestros clientes. Dicho eso, absolutamente todos los puestos dentro de la organización son importantes para alcanzar su misión, sus fines y los resultados de su negocio. Estas dos funciones típicas que os he comentado de lo que es el corazón del negocio o la parte esencial del negocio, el core business, no podrían llevarse a cabo sin una serie o sin el resto de los puestos que tienen que prestarles apoyo, como pudieran ser pues el departamento de inteligencia del negocio o Business Intelligence, el departamento de tecnología de la información, el propio departamento de recursos humanos, el departamento financiero y otros muchos departamentos que son absolutamente necesarios, y en ese sentido los puestos son absolutamente importantes para llevar a cabo los resultados, fines y la cumplimentación de la misión de la compañía. La importancia relativa a los puestos puede y en todo caso debe ser diferente, es decir, una posición en un organigrama clásico, en un organigrama típico, en el que la parte de arriba del organigrama pues suelen ser la parte de las direcciones, comités de dirección, gerencias, etcétera, etcétera. En principio podríamos pensar, independientemente de la persona que lo ocupa, que son puestos que aportan o que deberían aportar más a la compañía en la medida en que su nivel de responsabilidad es más alto que puestos que quizá podamos entender que puedan estar más abajo en un organigrama atípico. Para evaluar los puestos se necesita conocer evidentemente el contenido, y el contenido es básicamente qué es ese puesto de trabajo, por qué ese puesto de trabajo está ahí, para qué se le remunera o para qué se tiene ese puesto de trabajo en la compañía, cómo desempeña su puesto y cuál es su naturaleza, es decir, cuál debería ser el aporte. Responsabilidades, tareas y actividades, que esto normalmente, este contenido, le tenemos en profundidad en las descripciones de puestos de trabajo. Con evaluación de puestos estamos hablando de una organización, de una empresa, en la que suele haber una división del trabajo, en la que diferentes departamentos se dedican a diferentes funciones y tareas. Hay o existe evidentemente una jerarquía de autoridad con diferentes niveles de la organización y que determina que la organización sea eficaz o ineficaz en función de la diferente interrelación de los diferentes puestos, departamentos, áreas, así como de las responsabilidades. Este esquema históricamente válido en los últimos tiempos está siendo parcialmente sustituido, va siendo sustituido por lo que se determinan como organizaciones más planas, en los que el nivel de bandas o el nivel de grupos de puestos de trabajo está variando a menores, es decir, los puestos de trabajo están entrando en diferentes bandas que suponen que más puestos de trabajo están dentro de cada una de ellas, en los que el contenido del puesto se está básicamente incrementando. Las organizaciones más planas evidentemente tienen una serie de ventajas y así se determina, lo determinan las organizaciones. ¿Por qué diseñar su estructura organizativa en este sentido? Como es básicamente un tema, o la principal ventaja es un tema de comunicación y cercanía entre las diferentes unidades y en definitiva posiblemente a los problemas planteados o las situaciones a resolver por parte de los clientes de la compañía. ¿Qué perseguimos o cuáles son los objetivos de una evaluación de puestos de trabajo? En primer lugar, buscamos determinar datos reales, definidos y sistemáticos para determinar el valor relativo de los puestos. Es decir, tener una base empírica, una base preferiblemente numérica, una base documentada de cuál es la diferente aportación relativa de cada uno de los puestos de trabajo. En segundo lugar, la evolución o la consecuencia típica, lo más utilizado en la evaluación de puestos es básicamente por un tema compensatorio, es decir,
en muchísimas organizaciones, aunque vamos a ver que tiene otros valores. Una descripción y valoración de puestos de trabajo básicamente se hace para determinar una estructura de compensación, una estructura retributiva, tanto en su nivel de equidad e inequidad interna como en su comparación con el exterior, con lo que pueden ser estudios retributivos. Establecer una estructura de salarios comparable con la que existe en el mercado, lo decíamos anteriormente, los estudios retributivos que podamos encontrar, pues tanto de sector, tanto de país o cualquiera con el que nos podamos fijar, y que nos determinará de alguna manera cómo básicamente estamos remunerando a nuestros equipos en función de lo que pudiéramos entender que es o bien nuestra competencia o bien empresas de nuestro sector, o en definitiva con quien queramos compararnos en virtud de conocer cuánto de lejos y cuánto de cerca nos encontramos contra la empresa o la compañía contra la que nos queramos comparar. Evidentemente supone un cierto o un creciente control de los costes de personal, y más en estos tiempos en los que evidentemente la parte retributiva de las compañías, la evolución retributiva de las compañías se ve pues de alguna manera reducida o aminorada en un tiempo como el que estamos, con una crisis evidentemente profunda económica, no ya solo a nivel país, que es evidente, sino a nivel, pues podríamos decir, casi continental y mundial. En ese sentido, pues las compañías pueden establecer o pueden predecir, pueden estimar evidentemente sus costes de personal mucho mejor en la medida en que saben cuál es el valor de sus puestos de trabajo y la cuantía de puestos de trabajo que tienen en cada uno de los niveles o en cada una de las bandas. Es importante, como paso quinto, una base documentada para poder negociar, para poder discutir, para poder hablar con un comité de empresa, con los representantes de los trabajadores, o acometer otras revisiones salariales en las que se trate parcial o totalmente con estas estructuras, con estas organizaciones de representantes de los trabajadores. En sexto lugar, evidentemente nos ayuda en temas de selección y reclutamiento, promoción de las personas, polivalencia del personal y a programas de formación, desarrollo y talento. Es decir, si entendemos cuáles son las descripciones y las valoraciones de los puestos de trabajo, podemos entender de alguna manera o podemos tener una visión de la organización en cuanto a qué necesitamos en nuestro día a día hoy, y si nuestra empresa está dentro de un proceso de cambio, de gestión del cambio, de adaptación a ciertos nuevos componentes, bien sean tecnológicos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, poder determinar cuál debería ser nuestra estructura deseada, dibujada en los próximos tiempos. Igualmente, podemos justificar y podemos documentar y podemos discutir en el sentido de intercambio de opiniones, insatisfacciones por temas retributivos, quejas, rotación de personal, mejorar la relación en definitiva empresa-trabajador, así como ser muchísimo más consistentes o mucho más centrado en nuestro componente de relación persona-puesto. Es decir, las personas que tenemos en nuestra organización cumplen las expectativas de los diferentes puestos de trabajo. Actualizar los requerimientos de los puestos, pues estos pueden y posiblemente vayan a cambiar con el tiempo e inciden en las modificaciones que se puedan tener a nivel retributivo. Y en definitiva, establecer políticas claras y precisas para retribuir justa y equitativamente en cuanto al nivel de análisis interno y competitivamente en cuanto al nivel de análisis externo. Los usos de la evaluación de puestos, algunos los hemos visto anteriormente, son básicamente una gestión de la compensación, es decir, un análisis de equidad interna y un análisis de competitividad externa. Análisis de los perfiles humanos de los puestos, clasificación profesional que tengamos en la compañía, en cuanto nuestra empresa pueda estar incluida dentro de un acuerdo marco a nivel convenio colectivo nivel nacional, convenio colectivo provincial o incluso convenio colectivo propio de empresa y o acuerdos de empresa, en las que podremos servir, o no, esta documentación de valoración y evaluación de puestos nos podrá servir como base para una clasificación profesional tendente en los últimos tiempos a grupos profesionales, eliminando poco a poco el concepto de categoría profesional.
Un análisis de la organización, balance y reparto de responsabilidades y su estructura, cambios en el negocio que podamos pensar. Sin duda, la valoración de puestos es una herramienta tremendamente útil para valorar estructuras organizativas en las que las posiciones están o bien sobrecargadas o bien infracargadas en el sentido de responsabilidades en el puesto de trabajo. Podemos considerar áreas en las que los puestos de trabajo tremendamente o bien son complejos o tienen una carga de trabajo que posiblemente excede la capacidad de desempeño de esa estructura, de ese área, y otras áreas que pueden estar con tiempo que podrían dedicar a actividades del negocio o bien asumir parte del trabajo que el área que esté sobrecargada pudiera trasladar. Muy bien. En cuanto a los métodos de evaluación de puestos, tenemos que considerar algunos aspectos previos. En primer lugar, el valor de un relativo de un puesto puede ser determinado comparándolo o bien con otros en la organización o con una escala, y esto es un aspecto importante para determinar los métodos de evaluación y de valoración de puestos. Es decir, comparo puesto o puestos contra otro puesto u otros puestos de la organización en la que podamos trabajar o en la que vayamos a hacer el análisis, o bien contra una escala construida ad hoc por nuestra compañía para ello, para la comparación, o bien una escala que pudiéramos tomar externa. Básicamente esto se produce, como os comentaba anteriormente, pues documentos que ya existen en el mercado, como pudieran ser, por ejemplo, grupos profesionales, que no es exactamente una evaluación de puestos, pero que sí nos pueden dar una idea detallada de las funciones, tareas y responsabilidades de cada uno de los puestos que podríamos tener en la organización. Evidentemente, este tipo de documentos tienen un componente de gestión o de negociación social importante. Posiblemente no sean documentos de referencia en cuanto a una metodología absolutamente escrupulosa en lo técnico, pero son evidentemente documentos existentes y que quizá pudiéramos pensar en utilizar. Igualmente, el método de comparación puede hacerse sobre la base de los puestos en su conjunto, sobre la base de factores que comprenden los puestos. Es decir, podríamos comparar puestos contra puestos o factores contra factores de los diferentes puestos. Esto nos va a determinar una matriz en la que vamos a encontrar que podemos comparar puesto contra puesto en la individualidad, puestos contra puestos como grupos, puesto contra una tarea en la individualidad o puestos contra tareas como grupos. Como os decía anteriormente, esta matriz la tenéis reflejada en la presentación que aparece en la pantalla, y en definitiva tenemos el puesto como un todo. Básicamente son métodos no cuantitativos, en el que por una parte estos métodos de comparación puesto como un todo podemos hacerlo puesto a puesto o puesto versus escala. En el puesto a puesto tendríamos el sistema más posiblemente inexacto, pero que en todo caso es interesante que conozcáis, y es el sistema de alineación de puestos, en el que determinamos básicamente qué puesto es más importante que otro puesto, entendido en su totalidad, y los priorizamos y los ponemos en un ranking. En segundo lugar, podríamos tener la comparación del puesto como un todo, y lo comparamos ese puesto como un todo contra una escala. Aquí tenemos un sistema que solemos llamar o de gradación o de graduación de puestos de trabajo, en el que tenidos diferentes escalas en lo que es grandes definiciones de puestos o descripciones, colocamos nuestros diferentes puestos dentro de cada una de esas definiciones que podamos tener. En tercer lugar, en complicación y en tecnicidad creciente, tendríamos las partes o factores del puesto. Ya no comparamos puestos en su totalidad, sino las diferentes subpartes o factores de los puestos, y lo vamos a comparar puesto a puesto. Aquí tendríamos un sistema de comparación de factores, en la que en definitiva vamos a comparar diferentes factores entendido como puesto contra puesto. Y en último lugar, el más utilizado, el técnicamente más complejo, pero en definitiva el que nos dota de una mayor información, sería un sistema típico
de puntos en el que contrastamos los diferentes factores de un puesto contra diferentes factores de una escala, en la que ya no consideramos en absoluto el puesto contrapuesto en su globalidad, sino comparamos los diferentes factores, imaginaros n, 3, 4, 5, los que fueran, contra las diferentes escalas de esos mismos factores, que es un documento que hemos tenido que construir externamente de manera previa. Muy bien. En cuanto a los aspectos previos, igual que dábamos unas notas al principio de la sesión, tenemos que entender varios conceptos. En primer lugar, ¿qué es un factor compensable? Este es un atributo, una característica inherente al puesto y que le interesa a la empresa y por consecuencia está dispuesta a compensar o a remunerar. Es decir, nuestros factores que vamos a considerar en valoración de puestos tienen que ser factores que tengan valor para la compañía y en definitiva este valor se puede mostrar en factores que la compañía le interesa de alguna manera remunerar o compensar. Por ejemplo, puede ser pues un tema de titulación o un tema de toma de decisiones o un tema de condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, son aspectos que a la compañía le interesa remunerar. Las contribuciones son las contribuciones del puesto a la misión, fines y resultados de la empresa. ¿Qué características debe reunir ese factor compensable? En primer lugar, debe estar presente en todos los puestos. Es decir, ese factor por el que la compañía está interesada debe ser un factor que de una u otra manera, de una u otra medida, está presente en todos los puestos. La intensidad del factor debe ser diferente en los distintos puestos. Evidentemente, si no tendríamos, los puestos tendrían absolutamente todos el mismo grado y todos tendrían la misma valoración, cuando en la realidad no es así. Hay puestos que tienen más peso o más, por decirlo de alguna manera, importancia relativa que otros puestos. Idealmente deberían ser factores independientes, es decir, un factor determina una característica única que no viene compensada o remunerada por otra característica. Si esa característica no son independientes, debemos buscar factores que sean absolutamente independientes para poder definirlos correctamente. Es importante que reflejen puntos de vista de la empresa, el empleado y preferiblemente el comité de empresa. El factor compensable debe derivarse del trabajo del puesto. Los aspectos previos, continuamos con ellos, suelen ser, los agrupan en diferentes conceptos. Los veréis con esta terminología o con cualquier otra, y es básicamente un tema de habilidades, de destrezas, en algunos casos también se les llama competencias, como pueden ser conocimientos, como pueden ser destrezas, como pueden ser preparación, como puede ser experiencia. En definitiva, un concepto básico de lo que en la actualidad se conoce desde hace algunos años, se conoce como una competencia. Una competencia es aquello que hace que se desempeñe por encima de la media, preferiblemente, o mejor de la media, un trabajo, y viene determinado por partes de experiencia, viene determinado por partes de aptitud con C, por partes de conocimientos, es decir, no solo el saber, sino el saber hacer. En segundo lugar tenemos todo aquello que se determina como esfuerzo mental, como pueden ser temas visuales, monotonía del trabajo, condiciones de trabajo, responsabilidades, entendido como términos resultados, supervisión, materiales, etcétera, etcétera, y esfuerzo físico, adversidad del ambiente, riesgos, etcétera, etcétera. Aspectos previos. ¿Cuántos grados debemos tener en cada factor? Los diferentes grados de un factor sirven para distinguir la presencia de diversas intensidades o cantidades en los diferentes factores de un puesto. Se recomienda fijar tantos grados como diferentes intensidades queramos marcar en la valoración de puestos. Debemos ser cuidadosos en la determinación de ese número de grados, ya que si nos quedamos cortos, puede haber poca discriminación por defecto, y si nos alargamos en exceso o intentamos marcar diferentes o muchos grados en un factor, podemos hacer de la valoración de puestos una situación problemática, en el sentido de encontrarnos problemas con
realmente este puesto que tiene para este factor un grado 6, un grado 7. La praxis normal o la práctica normal recomienda irse entre 5 o 7 grados por factor. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del factor, hay algunos que evidentemente pueden ir a más o pueden ir a menos, pero la regla de 5 a 7 es una regla de utilización general sumamente útil. Los factores compensables en los puestos, como las condiciones de trabajo, son un factor importante, y así lo pueden ser cuando se evalúan puestos que se desempeñan en condiciones especiales, como por ejemplo instalaciones de fabricación o fabriles, aviones, plataformas, barcos, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la compensación, este concepto o este factor suele atacarse, suele resolverse de otra manera, más allá de por valoración, como puede ser por una prima o por un plus dentro de la estructura remunerativa de un puesto de esta naturaleza. Nuestros 4 métodos principales, al que veremos básicamente un quinto, al que haremos una referencia, que es el sistema HIGH, sistema que ha sido posiblemente el más utilizado o el más aceptado como metodológicamente consistente en los últimos tiempos. Son 4. En primer lugar tendríamos el de jerarquización-alineación, en el que encontramos que se comparan los cargos entre sí. Se clasifican en orden de importancia, analizando la descripción de cada uno de ellos. En definitiva, las decisiones que tomamos es: el puesto A es más importante o tiene una consideración, una importancia relativa más alta que el puesto B. Se utilizan factores previamente establecidos para valorarlo, objetivo y requisitos del cargo, y se requiere evidentemente un alto conocimiento de los cargos. Perdón. En segundo lugar tendríamos el de clasificación por categorías, o el de graduación o graduación del puesto, en el que se clasifican dentro de categorías y grados establecidos previamente. Acordaros que este sistema de clasificación por categorías, lo que estamos haciendo es comparar básicamente puestos completos contra puestos completos en una relación de puesto factores. Primero se determinan categorías dependiendo de la naturaleza del trabajo, posteriormente se establecen grados o niveles para categoría conforme el valor de los factores, tales como, pues en este caso podríamos enumerar educación, experiencia, esfuerzo físico y o mental requerido por el cargo, además de la responsabilidad. En tercer lugar tendríamos el método de comparación de factores, en el que se comparan una serie de trabajos representativos o claves en la empresa. Se seleccionan los factores básicos de los trabajos clave. Los más comunes son requisitos físicos, mentales, responsabilidad y condiciones de trabajo. Se jerarquizan los trabajos clave considerando los trabajos escogidos. La implicación retributiva en este caso consiste en la distribución salarial entre los diferentes factores escogidos, y se elabora básicamente una escala de compensaciones de factores y se ubica el resto de los cargos en base a lo que hemos obtenido anteriormente. Y el último de los sistemas que vamos a ver es el sistema o método de puntos, asignación de puntos, en el que seleccionamos acordaros, hemos hablado anteriormente que es un sistema en el que comparamos los diferentes factores de los puestos, los factores que constituyen los diferentes puestos, contra una escala que tiene predefinida ya una serie de grados de estos factores. Factores característicos de un grupo de cargos semejantes. Ponderamos los diferentes factores que deberá tener en cuenta la importancia para que la empresa tiene cada uno. Acordaros que estamos hablando de factores compensables en los que a nosotros como compañía o a la compañía en la que trabajamos le interesa compensarlo, y cada factor se subdivide o se divide en diferentes niveles de grados o en diferentes grados. En cuanto a los métodos de evaluación de puestos, el primero que vamos a ver es el sistema de alineación de puestos o de jerarquización. El de jerarquización de puestos es el método más sencillo y evidentemente el menos preciso para llevar a cabo una evaluación de puestos. Ciertos especialistas verifican la información procedente de un análisis o una descripción de puestos. Cada puesto se integra en una escala subjetiva de acuerdo con su importancia relativa en comparación con los otros o con los demás puestos de trabajo.
Se tiende a jerarquizar de manera global, aunque también es posible que los evaluadores consideren aspectos como grado de responsabilidad, capacitación, esfuerzo y alguna más. No establecemos la cantidad de diferenciación, es decir, y esto es importante, igual que métodos que vamos a ver a continuación, si nos marca claramente o nos tiende a marcar cuánto de diferentes son los diferentes puestos que estamos evaluando o valorando. En este caso solo tenemos la medida de este es más importante relativamente o este es menos importante relativamente, pero no tenemos una información numérica que nos diga cuánto de diferencia hay entre un par de puestos o entre un grupo de puestos. Las escalas de compensación, que se basan en jerarquizaciones amplias, garantizan que los puestos importantes sean los mejor pagados, pero debido a su falta de precisión, evidentemente los niveles compensatorios resultantes pueden ser distorsionados y que no reflejen la realidad que nos encontramos. En este caso, y por eso lo llamamos de ranking, ordenamos los puestos de mayor a menor importancia para la organización y se utiliza únicamente una apreciación global en función de esas pequeñas definiciones de responsabilidades, aspectos físicos, condiciones de trabajo que hemos dicho anteriormente, o general que refleja la contribución total del puesto a la empresa. Es decir, utilizamos un factor compensable. El proceso de evaluación en este caso es tan sencillo o tan complicado, más bien sencillo, evidentemente por lo que hemos dicho, en comparar puestos versus puestos. Es decir, tendríamos tantas comparaciones como todos los puestos comparados contra todos los demás, hasta precisar su jerarquía en el conjunto de puestos que se esté evaluando. Las técnicas que se suelen utilizar más útiles es comparación por parejas, en el que tendríamos que diseñar una herramienta en el que garantizamos que todos y cada uno de los puestos es comparado contra todos y cada uno de los demás puestos, seleccionando el más o el menos importante alternativamente entre otras. Es decir, para utilizar este sistema de evaluación de puestos tendríamos que tener como primer paso una descripción somera de cada uno de los puestos de trabajo de nuestra organización, y a continuación diseñarnos una tabla en la que tendríamos que tener desde el puesto 1 hasta n todas las posibles combinaciones, y a continuación iremos tomando decisiones en función de cuál puesto es más importante, si el 1 es más importante que el 2, si el 1 es más importante que el 3, si el 1 es más importante que el 4, si el 2 es más importante que el 3, así para todas las comparaciones. El puesto que tenga más importancias sería el puesto más importante de la organización. En segundo lugar, el segundo que tuviera más comparaciones de importancia. En tercer lugar, el tercer puesto que tuviera más comparaciones de importancia, etcétera, etcétera. En nivel de empate, si alguno de los puestos tiene el mismo nivel de importancias que otros puestos, y sería o estaría por encima, estaría más alto en el ranking, aquel puesto que la comparación directa saliera como ganador o como de una importancia superior. Los pasos típicos para una valoración de puestos a través del método de jerarquización es: debemos describir los puestos, seleccionamos el comité de evaluación y sobre este aspecto haremos una referencia al finalizar la sesión, seleccionar una muestra representativa de puestos por evaluar, los factores compensables, aunque la comparación sea global o del puesto en su totalidad, jerarquizar los puestos de la muestra y revisar el ordenamiento final de las evaluaciones de los puestos. A continuación vamos a hablar del sistema de gradación o graduación del puestos de trabajo. El sistema de graduación o de gradación de puestos de trabajo es un método algo más completo que el de jerarquización que hemos visto anteriormente, aunque tampoco podemos decir que es excesivamente preciso. Consiste en asignar a cada puesto un grado, es decir, tenemos que definir los diferentes grados en los que podríamos encontrar nuestros diferentes puestos, desde el grado 1 hasta el grado, imaginaros, 6, en el que el grado 1 podría ser básicamente puestos de dirección, de gerencia con responsabilidad sobre personas, etcétera, etcétera, y el grado 6 sería un puesto pues de ejecución sistemática en el que el nivel de autonomía es básicamente bajo. Entre ese nivel de grado o ese grado 1 y ese grado 6 podríamos definir o deberíamos definir diferentes grados que nos dibujaría
los diferentes niveles de puestos de trabajo que tenemos en nuestra organización. Dicho esto, consiste en asignar cada uno de los puestos de trabajo a cada uno de los grados que tenemos. La descripción que vamos a hacer con la descripción del puesto determina la graduación o clasificación. Habitualmente en un sistema de este tipo nos encontramos que un puesto de trabajo, por su descripción, tiene características del grado 3 y del grado 4. ¿Cómo decidimos si este puesto pertenece al grado 3 o al grado 4? Básicamente por cuanta más descripción del puesto pertenezca al grado en cuestión, sería la que tendríamos que optar. Es decir, si un puesto de trabajo A, su descripción al 60-65% es perteneciente al grado 3 y el 30% restante al grado 4, diríamos que ese puesto de trabajo tiene un grado 3. Si no tuviéramos tan claro este porcentaje y viéramos que aproximadamente 50-50, lo determinaríamos por frecuencia de las actividades que lleva a cabo ese puesto de trabajo. Es decir, un puesto de trabajo puede ser definido de grado 3 o tener básicamente el 50% de suscripción de puesto de trabajo del grado 3 y el 50% de trabajo del grado 4. Aquí tendríamos ciertas dificultades de aplicarlo al grado 3 o al grado 4. Esto vendría determinado por la temporalidad, la frecuencia de las acciones, de las responsabilidades, de las funciones y las tareas que desempeña ese puesto de trabajo para otorgarlo a grado 3 o a grado 4. Garantiza que los empleados más importantes recibirán o tendrán una compensación más alta, pero la falta de precisión también puede conducir a distorsiones. Esta misma problemática nos la encontrábamos exactamente igual que en el sistema anterior de jerarquización. Para nosotros, cuando estamos trabajando en este método de clasificación de categorías o graduación, requerimos definir las clases o categorías de puesto utilizando los factores compensables que se utilizarán para clasificar los puestos. En la definición de clases se especifican las cantidades o el grado en que los factores compensables aparecen en los puestos. Normalmente las clases están jerarquizadas, son de importancia para la empresa, pero esto no es un requisito imprescindible. El proceso de evaluación consiste en comparar cada puesto con las clases hasta encontrar aquella en la que se pueda asimilar razonablemente el puesto, que sería el nivel o el grado al que pertenecería el puesto. En este caso, este sistema sí nos es válido para determinar grados iguales para puestos de diferente naturaleza. Es decir, imaginémonos que tenemos, y como así va a ocurrir en la gran parte de las organizaciones, puestos de trabajo que están dentro de un área o departamento y otros puestos de trabajo que están dentro de un área o departamento. Podríamos incluir los puestos de trabajo de ambas diferentes áreas en un mismo grado, en el sentido en el que cumplieran básicamente las descripciones y las responsabilidades que le correspondieran a ese grado. Los diferentes pasos para desarrollar una valoración de puestos a través de un método de clasificación sería, como en casi todos o como en todos los métodos, en primer lugar tener una descripción de los diferentes puestos. Seleccionamos los factores compensables. Acordaos que con factores compensables hablamos de aquellos factores que a la empresa le tienen interés porque está dispuesto a remunerar por ellos. Determinamos el número de clases por utilizar. Especificamos las descripciones de las clases. Con esas clases estamos hablando de grados, es decir, definiríamos o determinaríamos cuántos grados tenemos en nuestra evaluación y una definición de qué entendemos por cada uno de esos grados. Incluimos cada uno de los puestos de trabajo dentro de esos grados y finalmente revisaríamos el ordenamiento final de las evaluaciones de los puestos para ver si es consistente. Aquí evidentemente hablábamos anteriormente de un cierto comité de evaluación, tiene una validez importante en la medida en que elementos diferentes de la organización pueden dar su opinión o pueden comentar aspectos que puedan no ser considerados o no haberse realizado anteriormente, o elementos en los que pueda ser susceptible de interpretación por parte de la persona, el equipo que haya incluido una serie de puestos dentro de uno de los grados marcados en la valoración de puestos. Continuamos y seguimos hablando del sistema de comparación de factores, en el que hacemos una comparación de puesto a puesto, pero vamos a compararlo por partes de los puestos o por factores.
¿de acuerdo? Vamos a comparar el puesto A con el puesto B dentro de cada uno de los factores o de la importancia de los factores que está considerada dentro del puesto A y de la importancia de los factores que está considerada dentro del puesto B. Este método requiere que el comité de evaluación compare los componentes esenciales de cada puesto. Y volvemos otra vez a hablar de factores compensables. Los componentes esenciales son los factores comunes a todos los puestos en evaluación. Por ejemplo, grado de responsabilidad, capacitación o competencias, esfuerzo mental, físico, condiciones laborales. Cada uno de estos factores se compara uno a uno respecto al mismo factor en otros puestos. Es decir, con este sistema lo que estamos haciendo es comparar el nivel del factor, imaginemos, grado de responsabilidad del puesto A, con el nivel del factor que requiere ese grado de responsabilidad en el puesto B. Imaginémonos pues un responsable de administración en el que definimos o tenemos una diferentes definiciones de qué entendemos por grados de responsabilidad. Vemos en función de la descripción del puesto de ese responsable de administración que el grado de responsabilidad de ese puesto de responsable de administración es 1. Y lo comparamos con el factor de un responsable, pues imaginemos, ¿no?, de mantenimiento, en el que tenemos una descripción del puesto de trabajo de responsable de mantenimiento y en el que tenemos una definición de lo que entendemos que es el grado de responsabilidad. Compararíamos el grado del factor de responsabilidad del responsable de administración con el de responsable de mantenimiento, y esto lo haríamos para cada uno de los diferentes factores que tendremos en las descripciones de ambos puestos de trabajo. Esta evaluación permite que el comité determine la importancia relativa de cada uno de los puestos de trabajo. Los factores nos permiten analizar una gran cantidad de cargos, una gran cantidad de puestos, de manera objetiva con instrumentos de medición construidos de acuerdo a la naturaleza de los puestos existentes en la empresa. Como podemos ver, por ejemplo, tendríamos pues, requisitos intelectuales, experiencia, conocimientos específicos, adaptación, iniciativa, físico, esfuerzo físico, responsabilidad, como puede ser supervisión de personas, material, herramientas o equipos, dinero, títulos, activos, bienes de la compañía, condiciones de trabajo, riesgos, ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos métodos factoriales funcionan de una manera similar a los métodos de puntos en la medida en que exigen una definición precisa de cada factor compensable. Es decir, ¿qué entendemos cuando hablamos como factor compensable de responsabilidad? Debemos tener absolutamente claro y absolutamente definido y entendido por todas las personas de la organización y del comité de evaluación, evidentemente, qué es lo que la compañía entiende por responsabilidad. No lo que cada uno de nosotros, cada ocupante de un puesto de trabajo entiende, sino lo que la compañía entiende por cada uno de los factores. En este caso, pues estamos hablando del ejemplo de responsabilidad. De lo que paga la empresa al puesto, se estima cuánto se le paga al puesto por cada uno de los factores compensables. Es decir, de cuánto retribuye de ese factor compensable la compañía a cada puesto de trabajo, se determina cuánto se debe a cada uno de los factores que, en definitiva, su conjunto constituye el puesto de trabajo. Con estos datos se construimos una escala posicionando el puesto en el valor compensatorio que le pueda corresponder al factor en un eje monetario común a los diferentes factores. De acuerdo con esta construcción, leyendo en la escala compensatoria común el valor que le corresponde a cada factor del puesto y sumando esos valores de todos los factores compensables, se obtiene el valor del puesto. Es decir, nosotros tendríamos un porcentaje o cuánto de importante es cada uno de esos factores compensables para cada uno de los puestos de trabajo en función de cuánto de importante es ese factor compensable para la totalidad de los puestos. Imaginémonos que, por ejemplo, la responsabilidad de la compañía en la que nosotros estamos trabajando o estamos haciendo un análisis de este tipo, entiende que el factor, y seguimos con el mismo ejemplo de responsabilidad, es un 30% de ese puesto de trabajo.
Imaginémonos que la competencia, entendida como habilidad, destreza, es otro 30% y otra serie de factores sumarían el 40% restante. De ese 30%, el puesto de trabajo que nosotros estamos poniendo en valoración, que pudiera ser cualquiera, pues tiene una importancia relativa de un 10, de un 15, de un 20%. Por lo tanto, ese puesto de trabajo del 30% total, nosotros le estamos dando una importancia de un 20%, que en definitiva serían 2/3 de la totalidad del factor. Si hacemos esta misma regla de 3 o esta misma lógica con cada uno de los factores del puesto de trabajo, tendríamos que un puesto sería o podría tener 2/3 de la totalidad de responsabilidad, 1/3 de la totalidad de la competencia, imaginaros un medio de la totalidad de del resto de factores. Por lo tanto, esto nos determina el posicionamiento, el valor total de un puesto de trabajo, la valoración, respecto a otros puestos de trabajo en el que hemos hecho exactamente el mismo ejercicio. Continuamos. Con este proceso, en definitiva, lo que hacemos es posicionar los diferentes puestos de la organización. Son métodos, este método factorial relativamente complejo, pero o tienen dos elementos que pueden distorsionar la evaluación. En primer lugar, el ambiente cambiante del mercado retributivo y en segundo lugar, las prácticas de retribución de la empresa tienen una cierta inequidad. Esta puede arrastrarse al método de su evaluación. Hemos dicho que uno de los objetivos o uno de los aspectos que perseguimos con una valoración tendente al objetivo científica de los puestos de trabajo es reducir la inequidad interna o entender al menos la inequidad interna y entender cuánto de competitivo es nuestra compañía con el exterior, con lo que ocurre fuera de nuestra empresa. Los pasos para llevar a cabo un método factorial, en primer lugar, y como diferente o como mismo punto que tenemos en los métodos anteriores, sería el análisis y la descripción de los puestos de trabajo, como puedan ser los que hemos visto sistemáticamente: esfuerzo mental, esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Muestra representativa de objetos para construir las escalas, las diferentes escalas. Jerarquizar los puestos en función de cuánto de importante es dentro de cada uno de los factores compensables que la compañía está interesada y en definitiva le aporta valor, por lo tanto retribuye. Construir la escala compensatoria general y posicionar a cada puesto en dicha escala. Revisar tanto de forma vertical como horizontal los resultados de los pasos anteriores y utilizar las escalas construidas para evaluar el resto de los puestos de la empresa. Avanzamos hacia el último o el penúltimo, mejor dicho, de los sistemas que vamos a ver, que es el sistema más utilizado en la actualidad cuando no vamos a una metodología propietaria o a una metodología como pudiera ser la que vamos a ver en el último lugar, metodología High, o en los últimos tiempos de West-Watson o similar, que es el sistema de puntos. El sistema de puntos es el más popular por su objetividad y es posiblemente el más práctico de todos. Permite jerarquizar los puestos de una empresa asignando cantidades de valor, puntos, a cada característica fundamental de ese puesto o factor. Es decir, lo que vamos a hacer dentro de este método es determinar cuáles son los factores compensables para la compañía, hacer una definición del nivel de esos factores compensables y determinar el puesto qué nivel tiene para cada uno de esos factores compensables. Es decir, lo que vamos a hacer es comparar partes de puesto o factores en una lógica de factor por factor. Ya no comparamos puestos de trabajo entre sí. En este caso necesitamos, como veíamos anteriormente en el de comparación de factores, una definición precisa de qué entendemos que son los factores y sus diferentes niveles. Un número cada uno de los factores, cada uno de los niveles que definimos tiene asignado un número de puntos, así como una importancia relativa de ese factor en comparación con los demás. Es decir, solemos o tendemos a hacer una valoración ponderada de los diferentes factores, en la medida en que no todos los factores son igualmente importantes o igualmente
de valor de compensables para la compañía. Muy bien. Buscamos, en primer lugar, el contenido, las descripciones de los puestos de trabajo tienen que estar presentes y asignarle los puntos a cada uno de los factores compensables. En algunas ocasiones resulta interesante convertir las puntuaciones o los puntajes totales de las evaluaciones de los puestos a una escala de niveles de evaluación en la que cada nivel tiene equivalencia con un rango de puntos. Es decir, si estamos pensando en algún momento en nuestra compañía avanzar de un sistema de valoración de puestos típico a través de un método de puntos a un sistema de organización tipo bandas, solemos sustituir ese nivel de puntos totales por una banda que incluye un nivel de puestos de trabajo que va desde tantos puntos a tantos otros puntos. Esto es lo que se determina niveles de evaluación y consideración de puestos de nivel parecido. Igual que los anteriores métodos de valoración de puestos, solemos valorar 4 factores compensables incluidos en el método de puntos, como es la habilidad, la que se posee, adicional a la que se puede adquirir, el esfuerzo, tanto físico como en habilidad, la responsabilidad que asumimos y las condiciones de trabajo. Sin embargo, es necesario, para determinar el grado en el que cada factor se encuentra dentro de cada uno de los puestos, establecer los diferentes grados a los que, para cada grado de ese factor o para cada subparte, subfactor de ese factor, vamos a determinar una serie de puntos. Por ejemplo, nos encontramos aquí con diferentes factores en los que tenemos la habilidad, el esfuerzo, responsabilidad, condición de trabajo, y lo totalizamos en un 100%. Damos un peso superior a la habilidad del 40%, el esfuerzo un 20%, la responsabilidad un 30%, las condiciones de trabajo un 10%. Los subfactores dividimos la habilidad en experiencia, conocimientos, criterio de iniciativa, el esfuerzo físico-mental, y así con cada uno de los macrofactores en diferentes subfactores. Y definimos básicamente 4 niveles para cada uno de ellos previamente antes de la valoración de los puestos de trabajo. El nivel 1 supondría otorgar a la experiencia 22 puntos, el segundo 44, el tercero 66, el cuarto 88 y así con todos los diferentes subfactores. Si totalizáramos lo que es un puesto de trabajo en el que todos los subfactores estuvieran en el nivel 1, tendríamos un puesto de trabajo con una evaluación en cuanto a punto de 100. Si fuera de 2 de 200, si fuera de 3 de 300 y si fuera de 4 de 400 puntos. Para el método de puntos necesitamos lo que se denomina el manual de puntos, en el que especificamos básicamente definimos los diferentes factores y sus grados, así como la ponderación, distribución de puntos en cada grado y equivalencia de la puntuación en una escala actualizada de compensación de la banda. Posteriormente iniciaríamos la evaluación analizando las especificaciones del anex y descripción contra los factores del manual realizado. Con la comparación se determina el factor aplicado al puesto evaluado y en qué grado se encuentra representado ese factor en cada uno de los puestos de trabajo. Necesitamos algunos aspectos para construir nuestro manual de puntos. En primer lugar, estudiar los puestos que serán evaluados y determinar los factores y características, grados o niveles, definirlos y asignar cierto peso a los factores y grados para que estos estén en proporción a cuánto de importante como factor es compensable para esa organización. Por ejemplo, el tipo 1, en cuanto a una descripción, no tiene a su cargo manejo de dinero o valores. El grado 2, tipo 2, tiene a su cargo manejo promedio mensual en dinero y valores entre 1 y 100.000 dólares. Tiene a su cargo el nivel 3, promedio mensual en dinero y valores entre 100.000 y 1 millón. Y el cuadro, manejo promedio mensual en dinero entre 1.001.000 y 30 millones de dólares. Para la construcción del manual de puntos necesitamos conocer los factores y los subfactores y definirlos claramente, así como qué
todas las personas ocupantes de los diferentes puestos de trabajo que tenemos en la organización, en definitiva, todos los empleados, entiendan y comprendan dichas definiciones. El número empleado comúnmente va de 5 a 15 factores o subfactores. Cada uno de los factores listados en el manual se divide en un cierto número de subfactores, en un cierto número de grados, perdón. Y después deberá prepararse una declaración definiendo cada uno de estos grados, así como de los factores. Y como hemos dicho, repetimos, importante, con la comprensión de todas y cada una de las personas que forman parte de la organización. Tenemos un ejemplo en el que tenemos varios factores, como es habilidad, con subfactores conocimiento del puesto, experiencia e iniciativa, esfuerzo, responsabilidad y algunos otros, en el que determinamos diferentes grados con una serie de puntuaciones. Aquí nos quedaría una cosa por cumplimentar para tener nuestro manual de puntos en su totalidad, y sería definir de manera clara y entendida por todos los empleados de la compañía qué entendemos por habilidad, qué entendemos por conocimiento del puesto, qué entendemos por experiencia, qué entendemos iniciativa e ingenio, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino qué entendemos por iniciativa e ingenio en su primer grado, qué entendemos por iniciativa e ingenio en su segundo grado, en su tercer grado, en su cuarto grado y en su quinto grado. Por lo tanto, tenemos que tener absolutamente definido todos y cada uno de los factores, todos y cada uno de los subfactores y todos y cada uno de los diferentes grados o niveles de ese factor y subfactor. Los pasos típicos para llevar a cabo una valoración de puestos por un método de puntos: analizar los puestos de trabajo, como en todos los métodos, seleccionar los factores compensables, definir cada factor compensable, responsabilidad, ¿qué entendemos por responsabilidad?, especificar y precisar los grados de cada factor, es decir, si definimos la responsabilidad en 5 grados, definir qué es la responsabilidad de grado 1, de grado 2, de grado 3, de grado 4 y de grado 5. Procurar o intentar conseguir grados equidistantes en las escalas, es decir, que la gente pueda entender claramente o de una manera cercana a la menor de las dudas posibles en cuanto qué es el nivel 1 y qué es el nivel 2, y que el nivel 1 y el nivel 2 son independientes, es decir, es complicado que un puesto tenga una responsabilidad de nivel 1 o una responsabilidad de nivel 2. Debemos definir lo suficientemente en detalle como para que las personas entiendan que el nivel 1 es diferente del 2. Procurar, decíamos, determinar los puntajes de cada factor y grados de escalas, el peso de la ponderación en cada factor en la evaluación total, y aquí nos vamos a la definición de factores compensables, y claramente aquí nos dará una cierta guía qué tipo de compañía, en qué tipo de compañía estamos trabajando y cuál es la cultura, la visión, los valores de la compañía. Imaginaros que estamos hablando de una compañía que como primer valor pues pueda ser, imaginaros clientes. Evidentemente la responsabilidad, si en algún aspecto o algún subfactor aparece la palabra clientes, pues parece razonable que este subfactor tenga un peso superior a otros subfactores del área de responsabilidad que no tenga que ver clientes, pero básicamente porque el ADN de la compañía, la misión de la compañía está focalizada en ese tipo de valores. Rango de puntos, cuál es la progresión de nuestra escala, si es aritmética, si es geométrica o si es otra, evaluar y trabajar con un test, con un piloto, escribir el manual de evaluación y, en definitiva, si ese test, ese piloto se aprueba, realizar la evaluación de la totalidad de los puestos de la compañía. Tenemos un ejemplo, como es una empresa industrial que produce piezas cerámicas y suponemos que hay una persona por puesto de trabajo. Esto en la realidad no suele ser así y lo solucionamos de alguna manera otorgando o determinando que los puestos de trabajo se agrupan en áreas similares de importancia relativa para la compañía. Esto a nivel retributivo se gestiona para determinar
el posicionamiento retributivo de un puesto de trabajo contra la realidad, tomando bien la media de retribución de los ocupantes de ese puesto de trabajo, o bien la frecuencia más alta, la retribución que más frecuentemente se da para ese puesto de trabajo. Tenemos varios puestos. Perdón. Jefes electricistas, mecánicos, hasta empleado de limpieza, en el que los conocimientos van de 5 a 1, la experiencia de 5 a 1, la autonomía, el esfuerzo físico y los riesgos. Sin una ponderación y viendo cuál es el nivel que cada uno de estos puestos de trabajo tiene, tenemos de alguna manera que nuestro puesto más importante es el jefe electricista con 20 puntos y el que menos importancia relativa es el empleado de limpieza con 8 puntos. Si a esta tabla le introducimos un concepto de ponderación en el que vemos que los conocimientos pesan un 20%, la autonomía un 20%, la experiencia un 13%, el esfuerzo físico un 10% y los riesgos un 7%, determinamos que nuestro puesto que más importante relativa puede ser o es exactamente el mismo que teníamos anteriormente, electricista con 290 puntos, y el de menos importancia relativa, el empleado de limpieza con 97 puntos como valoración de puestos. En este otro gráfico podemos ver cuánto de importante es el puesto de trabajo, cuánto de importante es esa persona en cuanto, pues, por ejemplo, una evaluación del desempeño, y cuál es el valor de mercado de esa posición. En este caso tendríamos una foto cercana a la realidad o comparable en todo caso a cómo retribuye nuestra compañía tanto en equidad interna como competitivamente contra otras compañías con las que nos queramos comparar. Si vemos la siguiente gráfica en la que vemos los diferentes puntos, salario real y salario teórico, podemos marcar diferencias en los diferentes puestos de trabajo y esto evidentemente nos va a determinar cuánto de equitativa e inequitativa es nuestra escala retributiva. Tanto en el interno como en el externo podemos encontrar posiciones que tienen diferencia con otras posiciones parecidas a las que nos podemos encontrar en el mercado, y otras posiciones que las tenemos por encima del percentil de referencia de comparación del sector. Perfecto. Entramos en el último de los métodos que vamos a tratar, que es el método, pues bueno, quizá el método que compañías complejas o grandes compañías han adoptado para la valoración de sus puestos, como puede ser pues una metodología de High, o en los últimos tiempos metodologías de otras compañías como pueden ser Towers Watson, que están siendo o que son muy utilizadas. Este método se llama de perfiles y escalas. Es un método que ya tiene una tradición y una fiabilidad importante a lo largo de los años. Está muy difundido. Es un método complejo y sus factores están definidos de una forma un tanto genérica, condición que puede ocasionar dificultad en su entendimiento y aplicación. Asimismo, es un método que requiere de un entrenamiento ad hoc, igual que otra serie de métodos específicos desarrollados por ciertas entidades, por ciertas organizaciones, requieren un entrenamiento ad hoc intensivo. Se utilizan básicamente tres factores. Uno de ellos es la responsabilidad, que se sitúa en el ámbito del pensamiento; otro el de la competencia, en el ámbito del saber y del saber hacer; y el tercer factor, el de solución de problemas, que se sitúa en el ámbito de la actuación. Igualmente cuenta pues con dos criterios que permiten verificar básicamente la consistencia y calidad de las evaluaciones, como son el énfasis y el perfil del puesto. Estos dos factores nos sirven básicamente, tras haber realizado la valoración, para testear si nuestra valoración, los diferentes puestos que hemos valorado, son consistentes entre sí y si evidentemente hemos podido quizá cometer errores en la evaluación. ¿Cómo podemos o cómo se gestiona un proceso de evaluación de puestos? Básicamente existen tres formas básicas.
el área de recursos humanos y un externo, el responsable del área de recursos humanos y un externo, y un comité integrado por todos los responsables de áreas, incluyendo recursos humanos, y un agente externo. Sin duda, un agente externo le da cierta objetividad a una evaluación de puestos de trabajo, en la medida en que un agente externo es visto habitualmente por los empleados de las compañías como como una persona que no está contaminada o que no está subjetivada por la situación del día a día de la compañía. Cuando nos encontramos en el primer escenario, evidentemente es el escenario más rápido, en el que recursos humanos y un agente externo evalúan los puestos. Como pros, evidentemente tiene un cierto tema de velocidad, de rapidez, pero evidentemente tiene unas contras, y es la no involucración de los diferentes responsables del área, y por lo tanto quizá no estar absolutamente de acuerdo con las evaluaciones llevadas a cabo. Cuando hay un responsable de área, está recursos humanos y un agente externo, esta modalidad evidentemente crece en cuanto a la efectividad respecto a la anterior. Respecto al tiempo, requiere más tiempo, y se suelen generar ciertas problemáticas con la aceptación por parte de responsables de otras áreas. El caso especial de este tema es cuando se involucra directamente Dirección General, Recursos Humanos, o el responsable, el gerente de la compañía, Recursos Humanos, y un agente externo. Y en último lugar, el mejor de los escenarios, el escenario deseado, es cuando se constituye un comité ad hoc, en el que están todos los responsables, o jefes de departamento, directores de departamento, un externo y recursos humanos, en el que evidentemente se tarda más tiempo, pero la valoración es mucho más rica, y básicamente la aceptación de las consecuencias, bien sean compensatorias o bien sean de las decisiones adoptadas de promoción, de selección, son más entendidas y más compartidas por la totalidad de los empleados. Resumiendo, y con esto en 2 minutos pasamos a resolver vuestras preguntas, las bases básicas para conformar un sistema de evaluación son, en primer lugar, evidentemente, una descripción, un análisis de los puestos, una evaluación de los puestos, sea con el método que sea, la categorización de los mismos, establecer de alguna manera, si nuestro uso va a ser un uso compensatorio, la curva de salarios, el tabulador de salario, y en definitiva una política remunerativa de la compañía. Y en último lugar, trasladaros las conclusiones o algunos aspectos importantes, y es comentar que la valoración de puestos es un proceso crítico en la gestión de la compensación y en general la gestión de los recursos humanos de la compañía. La evaluación de puestos es un proceso técnico, pero muchas veces requieren de un cierto componente negociador o de establecimiento de acuerdos, de quórum, de recursos humanos con las diferentes áreas de la compañía. Tiene su valor, evidentemente, como casi todas las políticas o todas las políticas de recursos humanos, en función de lo entendible que haga el proceso y del acercamiento al compromiso del resto de las áreas. Y, como os comentaba anteriormente, la inclusión de un agente externo, en este caso, tiene un valor sin duda de objetividad y de consistencia del proceso tremendamente de valor. Por mi parte, nada más, agradeceros enormemente vuestra atención y me pongo a vuestra entera disposición para las preguntas que queráis hacer. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para las preguntas. ¿Tenéis algún tipo de pregunta? ¿Queréis que algún tipo de duda sea resuelta? Pregunta: ¿cómo hacer una valoración de puestos a la hora de planificar la creación de una empresa? Nos encontramos ante la creación de una empresa con un escenario parecido al que comentábamos anteriormente de un cambio de negocio. La creación de una empresa, básicamente, podemos asumirla tengo mi empresa focalizada o haciendo una serie de productos, operando en una serie de mercados, con una serie de clientes y con una serie de empleados, o con una categorización de empleados en cuanto a sus conocimientos y experiencias. Imaginaros el caso que mi empresa no es competitiva o está perdiendo competitividad en el mercado con los productos y con las personas que tenemos en la compañía, y queremos focalizarnos en el mercado exterior con otra serie de productos de más alto valor añadido que posiblemente o sean más caros o más baratos, no lo sabemos,
y queremos formalizar pues un cierto cambio en lo que es el enfoque, formación y desarrollo de nuestras personas, pero para atender la necesidad de nuestro negocio. En este sentido, la creación de una empresa sería básicamente lo mismo. Lo primero que necesitaríamos saber para crear una empresa es, más allá de las variables macroeconómicas o macro cualquier otra dimensión que podamos valorar, es decir, cuál es nuestro posicionamiento de la compañía respecto a la competencia, básicamente con un DAFO o con una herramienta parecida, dónde vamos a operar, cuál va a ser nuestro dimensionamiento de compañía en cuanto a ingresos, en cuanto a gastos, que esto es un tema de gestión de empresarial puro y duro. Lo que deberemos hacer es contestar a la pregunta, ¿qué tipo de puestos de trabajo son los importantes de la compañía? Y en ese sentido, ¿cuáles son los factores que diferencian a mi compañía o que mi compañía está dispuesta a compensar, lo que llamábamos factores compensables, y que queremos potenciar en nuestros empleados o que queremos que nuestros empleados tengan? Dicho esto, tendríamos por una parte la descripción teórica de cada uno de los puestos de trabajo que tendríamos, y con esta descripción teórica básicamente podríamos aplicar, y visto lo que hemos visto en cuanto a los métodos, deberíamos ir quizá a un método de puntos, determinar de esos factores que hemos determinado como críticos para nuestra compañía porque son compensables y hemos recogido en una declaración de intenciones o en una misión o en unos valores que de alguna manera al iniciar un negocio nuevo o al cambiar un negocio ya existente deberemos definir, es decir, qué es lo que queremos ser, tanto hoy cuando nace nuestra compañía como en el medio y en el largo plazo. Esto es estratégica básica o estrategia empresarial básica. Vamos a determinar ahí los factores compensables. Estos factores compensables los vamos a describir y una vez que los describimos debemos dotarlos de cuánto de importante es cada factor para nosotros, cuáles son los diferentes niveles de ese factor que vamos a tener en esos puestos teóricos que estamos diseñando y cuál es el peso de cada uno de los factores. En ese sentido vamos a poder determinar ya el nivel de puntos de cada uno de nuestros factores. A continuación, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos buscar nuestras personas, y decíamos, una de las grandes aplicaciones de la evaluación y la descripción de puestos es qué es el perfil de las personas que buscamos para cubrir este puesto en cuanto a su descripción y en cuanto a su valoración de un puesto de trabajo. ¿Alguna pregunta más? Perdón. No participaré en un externo casi nunca. A ver, en una situación de una creación de una nueva empresa, un externo al que supuestamente estamos contratando o le estamos pidiendo ayuda porque conoce el sector, si es una empresa de un sector tremendamente novedoso, evidentemente el valor de un externo, porque ese sector no es conocido o es conocido por muy pocos, su aportación sería menor. También depende evidentemente de la inversión que queramos hacer. Un externo es una inversión de aporte de objetividad en primer lugar y un aporte de conocimiento del sector en segundo lugar. Si alguna de estas características, sumado a la inversión económica temporal que hay que hacer, no se cumple, debemos valorar el valor de un externo. Igualmente, un externo tiene un valor importante en el sentido de darle credibilidad al proceso a los empleados ocupantes de los puestos que tenemos hoy. Si es una nueva empresa que no tenemos operando a día de hoy, este valor de credibilidad no es necesario porque no tenemos empleados ante los que representar ese valor de credibilidad.